Bueno, muy bien, pues vamos a continuar con hoy. Terminamos este mes, que es mes hablar porque la importancia de evangelizar. Quiero llevarlos a un texto ahí en la segunda carta a los Corintios 4, 5, 7. Lo voy a leer porque traigo otra traducción, para ustedes síganme ahí en la Reina Valera con este texto. Segunda carta a los Corintios 4, 5 al 7. Si alguien lo tiene en Reina Valera, póngase de pie y en voz alta léalo, por favor. Si alguien lo tiene en Reina Valera, póngase de pie y léalo. ¿Quién lo tiene? ¿Quién dice yo? Otra versión. Reina Valera, por favor. Olga, adelante, Olga. Es segunda de Corintios 4, 7. Del 5 al 7. Del 5 al 7. Adelante, Olga. En azotes, en cárceles, en tumultos. A ver, no, es segunda. Sí, es 4 segunda. 7. Del 5 al 7. Ok. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios y la paz de Jesucristo. ¿Ahí verdad? Sí, es cierto. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Amén. Muy bien, déjenme se los leo en la Nueva Traducción Viviente. Quiero que escuchen con atención lo que el autor dice, que estuvo muy padre en la Reina Valera, pero fíjense lo que dice aquí el apóstol Pablo en la segunda carta de los Corintios 4:7, versión Nueva Traducción Viviente. Dice: como ven, no andamos predicando acerca de nosotros mismos, predicamos que Jesucristo es Señor, y nosotros somos siervos de ustedes por causa de Jesús. Pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. Déjenme leer nuevamente el último párrafo. Dice: esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios y no de nosotros mismos. Déjenme orar. Señor, gracias, Padre, por esta palabra. Gracias porque sé que en todo tiempo estás tú con nosotros. Sé que el gran poder que tú has depositado en cada uno de tus hijos proviene de ti y no de nosotros. Hoy te pido que tomes este tiempo, que guardes mi boca, mis pensamientos, y que prepares el corazón de cada uno de los que hoy estamos aquí para recibir tu palabra, Dios. A ti sea la gloria, Señor, y toda la honra en Cristo Jesús. Amén. Fíjense que el apóstol Pablo, hermanos, aquí en este texto, en el contexto de este capítulo, está muy interesante, dejó bien en claro la condición de los hombres en el mundo, porque en unos versículos arriba habla de que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los hombres, cegó el entendimiento, nos puso un velo para que no resplandeciera el evangelio, y también nos deja ver claro la urgencia de que nosotros tenemos que predicar el evangelio a todas las criaturas. Nos deja bien en claro esto porque Pablo estaba diciendo, o más bien en el contexto Pablo está diciendo que nosotros somos salvos por la gracia del Señor Jesucristo, que somos salvados gracias a eso. Y sin embargo, después de haber sido salvos, fíjense, después de haber sido salvos, el evangelio debe vivir en nosotros. Es decir, que el evangelio lo debemos de reflejar como producto de haber sido salvados por Cristo Jesús. Una vez que Cristo nos ha salvado a nosotros, debemos ser un ejemplo viviente del evangelio. Es decir, que la persona que proclama el evangelio debe ser alguien, fíjense, debe ser alguien que refleje la persona de Cristo y la santidad de Dios.
Debe de ser alguien que refleje la santidad de Dios, pero también la persona de Cristo. Así es que es importante porque Pablo nos narra en el contexto, nos dice que ellos no predican de ellos mismos, sino que predican a Cristo, y que han hecho a un lado todo lo que está oculto y todo lo que nos avergüence como cristianos. Pablo se encargó de predicar la palabra de Dios, y por eso dijo: he renunciado a lo oculto y vergonzoso, en el contexto. Dice: y no actuaba con astucia ni falseaba el mensaje de Dios. Es decir, que nosotros como hijos de Dios, cuando vamos a predicar la palabra, no debemos de ser hipócritas. Es decir, que nosotros tenemos que, lo que vivimos o lo que predicamos, tenemos que vivirlo. No podemos decir: yo predico y amo a Dios y mi vida se está comportando de otra manera. No podemos hacerlo nosotros así. Nuestra conducta no debe de estar en contradicción con lo que estamos predicando. Y esa conducta debe de ser aprobada por Dios, no por los hombres, por Dios, ¿sí? No somos perfectos, hermanos, de verdad, no somos perfectos. Pero tenemos que vivir de una manera que sea del agrado de nuestro Dios. Tenemos que vivir de una manera que glorifique a Dios. ¿Y por qué se los digo así? Porque los hermanos, los hijos de Dios, o las personas como queramos llamarle, los cristianos, no es una opción el decir: es que no puedo predicar porque no es mi don. No es una opción. La única opción que tenemos como cristianos, les voy a decir cuál es: de que tenemos que prepararnos, de que tenemos que seguir creciendo, de que tenemos que seguir orando, de que tenemos que seguir predicando la palabra. Esa es la única opción que tenemos. Es que no es mi don y no lo voy a hacer. No es una salida, no es una opción. Dios nos ha enviado ¿a qué? A predicar su palabra. Y quiero dejar bien claro que en un rebaño el pastor de las ovejas no produce ovejas. ¿Quiénes son las que producen ovejas? Las mismas ovejas. Son las que se multiplican, ¿sí? El pastor solo las apacienta, las guía, pero las ovejas, que es trabajo de nosotros, tenemos que reproducirnos en otros. Muchas veces a lo mejor decimos: no, es que pues no sé mucho, no entiendo muchas cosas, pero con tu conducta, con tu testimonio, puedes hablar mucho más que con tu boca. Por eso es importante que sepamos esto, y es importante ver el contexto del texto que estamos leyendo hoy, y porque es precisamente de lo que el apóstol Pablo está hablando en el contexto de esto. Porque vivimos en una época, fíjense, permanente, desde la caída del jardín del Edén, que el evangelio está encubierto, que el evangelio no se le ha revelado a muchas personas. Porque el enemigo de nuestras almas está empecinado en que a muchos hombres no se les revele la verdadera gloria de Cristo. Y ha usado muchas técnicas, ha usado muchas formas para que el evangelio siga encubierto. Pero nosotros como hijos de Dios no tenemos otra opción, tenemos que predicar el evangelio. Tenemos que predicar y dejar a un lado lo vergonzoso, como dijo Pablo. Todo lo que avergüence el evangelio tenemos que dejarlo a un lado y no predicar de nosotros mismos. ¿De quién tenemos que predicar? De Cristo, de Jesús. Porque hay un velo en los hombres que no les deja ver la realidad del evangelio, no les deja ver la salvación que Dios tiene preparada para ellos. El tema de hoy yo le puse por nombre: llenos de poder. Llenos de poder. Y el versículo 5 dice: como ven, fíjense, como ven, no andamos predicando acerca de nosotros mismos, dice el apóstol Pablo. Predicamos que Jesucristo es Señor, y nosotros somos siervos de ustedes por causa de Jesucristo. Si realmente, hermanos, vamos a ser efectivos en alcanzar a las personas que amamos y a las que no conocemos, primero lo que tenemos que hacer, vamos a tener que comenzar por amarlas y no discriminarlas. Por ahí tenemos que empezar. Porque hay una historia acerca de un hombre, fíjense, que iba en una embarcación, en un lujoso velero, y de repente se cae al mar ese hombre. Y en la cubierta, arriba del barco, había muchos salvavidas. Este hombre no sabía nadar, y en su desesperación de empezar
de pedir ayuda, de salvarse, empezó a nadar y a pedir ayuda. Y este hombre se está ahogando. Y había muchos hombres salvavidas arriba del barco. Y el primer hombre, fíjense, el primer hombre que estaba ahí, el primer salvavidas, era un moralista. Era un hombre moralista. Y lo que dijo fue esto: cuando él vio al hombre caerse, él inmediatamente tomó su portafolio y sacó un libro para enseñarle a nadar. No le ayudó, le dijo cómo hiciera las cosas. Él entonces se acercó al hombre y le gritó: hermano, tú lee este libro y sigue las instrucciones y vas a estar bien. No sé si nos ubiquemos nosotros también en algún pensamiento así. Yo creo que muchas veces nos ha pasado exactamente lo mismo, ¿sí? En lugar de ayudar le decimos cómo salga, o en lugar de ayudar le decimos ahí como puedas, mira, aquel hizo así, te funciona, ¿verdad? El hombre que estaba al lado era un idealista. Había otro hombre, un idealista. Cuando él vio al hombre caerse, él inmediatamente saltó al agua y empezó a nadar alrededor del hombre que estaba ahogándose y le dijo: fíjate cómo nado, fíjate cómo nado, nada como yo lo hago y vas a estar bien, nada como yo lo hago y vas a estar bien. La otra persona que estaba ahí era un religioso, era otro salvavidas que era religioso. Y él miró la súplica del hombre ahogándose con mucha preocupación. Entonces el religioso le grita: ahora espera un poco, amigo, le dice, la ayuda viene en camino. Vamos a establecer un comité y vamos a dialogar tu problema. Y luego, si llegamos con el financiamiento apropiado, vamos a resolver tu dilema. Era la postura de un religioso. Y el otro hombre en cubierta era un representante de la escuela del pensamiento positivo. Él le grita al hombre: amigo, esta situación no es tan mala como tú piensas. Le dice: piensa en seco. Dice: piensa en seco. Imagínense. Y finalmente el último hombre en cubierta era alguien, fíjense, era alguien que amaba a Dios. Él, ¿qué creen que hizo? Saltó al agua, nadó, lo salvó al hombre y lo trajo a bordo nuevamente. Todos nosotros vivimos en un mundo, no vivimos en un mundo parecido, vivimos en ese mundo. Nosotros vivimos en un mundo tal cual nos describe la ilustración, con pensamientos y filosofías diferentes, valores diferentes a los de Dios. Inconscientemente a veces pensamos igual que ellos, porque el mundo ha incrustado en nuestra mente esas ideologías, esos pensamientos. Y a veces como hijos de Dios no entendemos cuál es el motivo de estar aquí, cuál es la razón de que Dios nos haya salvado. Vivimos en un mundo tan confundido. A veces imitamos las formas de vivir de este mundo, sus culturas, sus tradiciones, sus filosofías, sus pensamientos. Y realmente tenemos que estar convencidos de que vivimos aquí, hermanos. Pero eso no quiere decir que tengamos la opción de poder elegir entre las formas del mundo y las formas de Dios. Eso no quiere decir. Ninguna de las cosas que dijeron estos hombres van de acuerdo a los valores de Dios. Mas sin embargo, muchos de nosotros hacemos esto. En lugar de ayudarles, les damos opciones y dejamos: era aquel, ¿cómo necesita de Cristo? Deja ver si vamos a orar para que Dios mande a alguien para que le predique. Pero no, tienes que saltar tú, hermano. Tienes que ir tú, tenemos que ir nosotros por ellos. ¿Quién más va a ir si no eres tú? ¿Su vecino? ¿El que toma todos los días, el que se droga todos los días va a ir? No, tienes que ir tú. Por los dos tienes que ir tú. No podemos estar esperanzados ni darle opciones a ellos. Tenemos que ir nosotros, inevitablemente. Por eso estamos aquí. Si vamos a ser efectivos, hermanos, al alcanzar a gente para Cristo, vamos a tener que enseñarle a la gente que realmente nos importa. Vamos a tener que mostrar el amor de Cristo en nosotros y decirles a las personas que sí nos importa.
La semana antepasada experimentamos eso. Cuando salimos, experimentamos el amor de Dios. Y muchas personas estaban, ¿por qué? ¿Por qué oras por nosotros? Tal vez no lo decían, pero lo pensaban. Muchas personas están ansiosas de encontrarse con Cristo, pero ni ellas mismas saben lo que quieren. Pero tú sí sabes qué es lo que necesitan. Nosotros sabemos qué es lo que ellos necesitan. Tal vez puedan ser nuestros familiares directos, nuestros papás, nuestros hermanos, nuestros amigos más queridos. Están ahí perdiéndose. El velo está sobre de ellos todavía. Está encubierto. Su pensamiento está entenebrecido. ¿Y qué estamos haciendo nosotros por ellos? No nos predicamos a nosotros mismos. ¿Recuerdan lo que dice el texto? ¿Qué dice? Predicamos a Jesucristo. Y el contexto habla de que muchas personas tienen un velo puesto que no los deja ver. Fuimos llamados a misericordia, hermanos, a un llamamiento santo, a testificar. El deber ser de un hijo de Dios es ir a donde están ellos, es orar por ellos, es atender sus necesidades, es saber hacerles entender a ellos que nos importan, porque es ahí donde el poder de Dios se magnifica, y es ahí donde el poder de Dios se hace fuerte en nuestras vidas. Cuando andamos en las buenas obras, que son el resultado de haber pasado tiempo con Cristo, es ahí donde las personas ven el interés por ellas, no el tuyo, sino el interés de Dios por ellos en su vida. Por eso, ¿qué importancia tiene de ir por las personas? ¿Qué importante es saltar al mar para salvar a ese que se está ahogando? Tiene mucha importancia y mucha relevancia. Las personas ven el interés tuyo, pero sienten el amor de Dios por ellos. Y no podemos ser como estos hombres que iban a bordo, hermanos, en la embarcación. Y a veces eso nos pone a pensar, o eso me pone a pensar personalmente, que muchos de los que hoy estamos aquí tenemos ese tipo de mentalidad. Ese tipo de mentalidad moralista, ideológica, religiosa. Y a veces es importante saber que soy un religioso porque, híjole, vengo a la iglesia, oigo muchas cosas, pero no predico la palabra. Tenemos que darnos cuenta cuál es nuestra condición, cuál es nuestra situación. Hay un texto ahí en Romanos 10:15. Dice: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo van a predicar si no fueren enviados? Como está escrito, dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Dice Romanos 10:15. A nosotros no nos debe de quedar ninguna duda de que Dios nos envió, de que somos enviados a predicar la palabra. Porque nos hace una pregunta el texto y dice: ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? Pero a nosotros no nos debe de interesar, porque nosotros sí fuimos enviados. Y luego el apóstol aquí dice, como está escrito, dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Y fíjense, Isaías 52:7, hace muchísimos años, dice: qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que trae buenas noticias de paz y de salvación, las noticias de que el Dios de Israel reina. ¿Y por qué les cito este texto? Porque queremos ver la importancia de las buenas noticias, la importancia que tiene hoy en nuestras vidas el llevar el Evangelio. Fíjense, Isaías explica en qué consistía esta buena noticia. Parece que al escribir estas palabras, Isaías tenía en mente la figura de aquellos mensajeros que corrían desde el campo de batalla, fíjense, desde el campo de batalla, de vuelta a la ciudad trayendo las noticias de guerra. Había mensajeros que corrían trayendo noticias, pero los pies de estos mensajeros eran hermosos,
porque eran bienvenidos para traer buenas noticias de una batalla victoriosa. Eso somos nosotros. Eso es lo que Dios nos ha encomendado. ¿Y de dónde viene la condición, la convicción de estas personas? Por eso son hermosos los pies de los que predican, porque siempre llevan buenas noticias de vida eterna. Y la convicción de ellos proviene no del ego humano, no de que yo soy bueno para hacerlo, no proviene de eso, sino de una profunda intimidad, de una profunda transformación y despertar del Espíritu Santo en su corazón. De ahí proviene su convicción. Nosotros no podemos ir a predicar la palabra si no hay una convicción por hacerlo, si no hay una convicción que amamos a Dios y que primero Dios está en nuestro corazón. No podemos hacerlo, hermanos, de verdad. Predicar no es un motivo de orgullo, pues para quien entiende que ha sido enviado, su verdadero orgullo proviene de haber hecho para lo que fue enviado. De ahí debe de venir, para glorificar a Dios. Cuando lo hacemos sin la motivación correcta, escuchen esto, cuando vamos a predicar sin la motivación correcta, es decir, en nuestro ego, en nuestro yo, en nuestro esfuerzo, tiene su recompensa, tiene su recompensa, pero es una recompensa superficial. Es una recompensa superficial, sin llamado, sin propósito, sin fruto, que es lo más tremendo. Cuando lo que Dios ha mandado parece imposible para nosotros, pero es una necesidad de nosotros, es cuando el ego se quiebra, es cuando podemos matar el ego de nosotros. Por eso tenemos que ir al cumplimiento de nuestro deber, hermanos. Por eso cuando se hace por méritos propios, no se alcanza ninguna recompensa verdadera. No hay fruto. ¿Saben qué se gana? Números de personas, pero no una verdadera transformación en las personas. Pero dentro del reino, déjenme decirles, los números no son importantes para Dios. ¿Qué es lo importante para Dios? ¿Saben qué es lo importante para Dios? Nuestra obediencia. Porque el éxito de la predicación no se mide en números, se mide en obediencia. Nosotros como hijos de Dios tenemos que ir a predicar. De lo demás se va a encargar Dios. Nosotros tenemos que abrir nuestra boca. Por eso la meta de la predicación de Pablo era traer a los hombres a Jesús, no hacer cambios morales en ellos, no decirles cómo ser mejores hombres en el mundo, sino a cómo transformarlos para Cristo. Eso era la predicación de Pablo. Cómo hacer hombres, fíjense, cómo hacer hombres honestos, sabios, benevolentes, fieles. Eso es una filosofía del mundo. No funciona, porque es una parte de la sabiduría del mundo. Pero la sabiduría es sensatez para con Dios. Es como levantar árboles sin frutos, enseñarles a un hombre moral, filosofía, pero no palabra. Es como levantar árboles sin frutos. Por eso aquí tenemos que predicar a Cristo, no a nosotros, ni los principios morales o valores del mundo. Tenemos que predicar a Cristo. Eso que se nos quede bien claro. Podemos dar testimonios de nosotros, sí. Podemos hablar de otras cosas, sí. Pero tenemos que presentar a Cristo, siempre. Fíjense, en el versículo 6 dice: pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Así como el libro de Génesis, cuando Dios salta a escena, cuando se introdujo Dios en la escena, dijo que el Espíritu de Dios literalmente se movía sobre las superficies de las aguas. Dios dijo, y la tierra estaba desordenada y vacía, en una gran oscuridad. Y en ese momento Dios dijo: sea la luz. Y desde ese momento hubo luz. Desde ese momento hubo luz. Y comenzó a existir la luz. Asimismo, Dios dice: haya luz en la oscuridad.
Él hizo que en el corazón de los hombres resplandeciera esa luz, pero fue Dios el que lo hizo. Fue Dios el que dio la orden. Así como el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra en la oscuridad, así mismo el Espíritu de Dios se mueve sobre nuestras almas y dio luz a nuestras vidas. Tenemos que entender que fue Dios el que lo hizo, y Él sigue actuando en nuestros corazones para traer convicción a nuestra vida. Él sigue obrando, y después empieza el proceso de regeneración en nuestros corazones, y el gozo de Dios y la gloria que es el Evangelio de Cristo empieza a verse en nuestras vidas. Para que una persona, hermanos, o sea, voy a poner tan fácil, para que una persona enferma pueda darse o saber de su enfermedad, el médico debe primero valorarlo, su enfermedad, y luego hacérsela saber, comunicársela, ¿sí? Por ello es preciso que nosotros entendamos que la predicación primeramente tiene como objetivo mostrar la caída del hombre. Tiene que como objetivo mostrar la oscuridad que hay en el corazón del hombre, que está inmersa en un pecador. La predicación tiene que ser así, porque si la persona no es consciente, escuchen esto, si la persona no es consciente de su pecado, de su mal obrar, es muy difícil que se convierta. La persona tiene que estar persuadida, totalmente convencida de que es un pecador y de que tiene toda la necesidad de tener un Salvador en ella. En primer lugar, habrá que mostrarle sus heridas, y en la medida que se aprecie el dolor y sienta ella o esa persona el dolor, entonces está preparada para recibir la medicina. Y una persona que reconoce realmente que reconoce su estado, su condición, esa persona está lista para recibir la palabra, para recibir a Cristo en su corazón. Por eso fue Dios el que hizo que de la oscuridad resplandeciese la luz. Cuando nosotros nos damos la tarea de mostrar la palabra, la ley a esas personas, ellos también tienen derecho a conocer a Dios, tienen derecho a saber. Por eso nuestro deber es denunciar con mucho amor, fíjense, el pecado, con mucho amor el pecado de los hombres, anunciar con valor el arrepentimiento y presentar con justicia la salvación a las personas que se pierden. Ese es nuestro deber, esa es nuestra obligación. Por eso es necesario mostrarles la ley moral de Dios, porque fue Dios el que se va a encargar de hacer lo necesario. Es Dios el que se va a encargar de que la luz resplandezca en su corazón, no nosotros. El Espíritu Santo se va a encargar de convencerlos de que están en pecado, pero nosotros tenemos una tarea de ir y de llevarles la palabra, y Dios se va a encargar de lo demás. Así que nosotros tenemos que estar conscientes de esto. Y te digo hoy, si tú estás aquí, realmente si tú estás hoy aquí, fue porque alguien hizo la tarea, fue porque alguien fue contigo y te predicó el Evangelio, fue porque Dios hizo que en tu corazón resplandeciera esa luz del Evangelio. Si tú estás aquí hoy y ocurrió eso en tu vida, tú también tienes todo el derecho y la obligación de ir a predicar la palabra, porque Dios ha puesto un poder dentro de ti. Dios ha puesto un poder dentro de ti, y lo que somos nosotros no es por nosotros, es porque Dios ha puesto eso dentro de ti. Por eso en cierta ocasión, fíjense, escuché el testimonio de un viejito que vivía solo, al cual le preguntaron: ¿tiene miedo usted a la muerte? A lo que él respondió, dijo: cuando pienso en la muerte, la paso realmente mal, me asusto, tengo miedo. Pero lo que hago para olvidarme de esto es salirme de casa e irme a distraer. Esa fue la respuesta. Y este no es un caso aislado, hermanos. Muchas personas piensan lo mismo.
piensan que va a haber en el más allá. ¿Qué habrá en el más allá? Y sienten temor, sienten miedo, sienten frustración, incertidumbre en sus vidas. Ese miedo los acobarda, los tiene oprimidos, porque no saben qué va a pasar. Y viene alguien y les dice: el cielo es para todos, no te preocupes. Y siguen en la misma condición. Pero ¿saben cuál es el problema? Que ellos siempre están pensando en el más allá, pero los que estamos en el más acá no hacemos nuestro trabajo. No les anunciamos esas noticias del Evangelio. No les anunciamos qué realmente es lo que va a ocurrir si no conocen a Cristo. Porque si nosotros nos damos a la tarea de ir, de predicarles el Evangelio, muchas personas no estarían así, con temor. No estarían con zozobra ni con incertidumbre. Si realmente nosotros vamos y les presentamos el Evangelio, la ley, les hacemos ver su condición y aceptan a Cristo, van a estar como hoy estás tú aquí, con gozo, pero no sé qué nos está faltando por hacer. No sé qué nos está pasando. Hoy en día somos pocos los creyentes que en el más acá llevamos la palabra. Somos contados con los dedos, o son contados con los dedos. El mensaje que hoy Dios nos tiene, el mensaje de salvación, es de carácter urgente para las personas. No sé si escucharon ahí en las redes sociales que en 25, 23 iban a venir los marcianos, algo así. Estuvieron ahí diciendo, y mucha gente, hermano, desgraciadamente creyeron y estaban pensando en eso todo el tiempo y me hacían preguntas. Sí, Leonardo, te creas, pero era oportunidad, sí. Era oportunidad para poder predicarles el Evangelio. ¿Y si vienen qué? ¿Y si no vienen qué? Si estamos preparados, si estamos listos, no pasa nada. Estamos de la mano del Padre, del Hijo. Así que, hermanos, realmente nosotros tenemos que hacer la tarea. Por eso, la llamada evangelística que tenemos nosotros es inevitable. Es inevitable. Necesitamos ir a evangelizar. Necesitamos volver a hacer lo que hicimos hace 2 semanas. Y a lo mejor no salir casa en casa, pero empezar por tu casa. Empezar por los tuyos. Enseña a tus hijos. Enséñales el camino, la palabra. A tu esposa, a tu esposo, a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos. Puedes comenzar por ahí. Y si dices, es que son muy... ora por ellos. Primero, ora por ellos. Porque sabes, muchas personas aguardan el despertar en sus corazones. Muchas personas aguardan el despertar en sus caminos de oscuridad. Están esperando que alguien vaya, como le decía ahorita, pero ni ellos mismos saben. Hay muchas personas que están ordenadas para vida eterna, pero nunca lo van a saber hasta que tú no vayas, hasta que nosotros vayamos. Pero no a predicar de nosotros, sino a predicar de Cristo, porque Dios es el que va a hacer el que resplandezca esa luz en sus corazones, no nosotros, es Dios. En esta responsabilidad que nos tenemos nosotros, cuando Isaías tuvo una visión en el cielo, déjenmeselos más o menos, ahí se los barajeo. Isaías vio a Dios, dice que entró al templo y que vio cómo las faldas llegaban, cubrían el templo y tuvo un encuentro ahí con Dios muy padre. Y Dios dice, ¿a quién enviaré por nosotros? Isaías dijo, envíame a mí, heme aquí, dijo Isaías, envíame a mí. Él levantó la mano y dijo, yo quiero ir por ellos, envíame a mí. Y yo sé que muchos de nosotros hoy podemos decir lo mismo, Señor, envíame a mí. Pero Dios nos va a enviar si realmente nosotros hay ese sentir de hacerlo. A lo mejor usted me puede decir, hermano, es que Isaías era un profeta, Isaías era un misionero, él tenía una vocación, pero el Señor, hermanos, nos escogió a nosotros para hacer esa gran labor. No tenemos que ser profetas, misioneros. Con ser hijos de Dios, Dios ha puesto un gran tesoro en una vasija de barro. Y ese gran tesoro es su Hijo Cristo a través de la persona del Espíritu Santo. Y Él nos ha dotado de ese gran poder en nuestra vida.
Así que no hay excusa de que quién es y quién sí y quién no. Porque en el versículo 7 dice: ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón. Fíjense. Pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios y no de nosotros. Deja bien en claro que el poder proviene de Dios y no de nosotros. Por eso nosotros, si nos detenemos a considerar el gran tesoro que hay en nuestros corazones, que hay en nuestras vidas, el gran tesoro que poseemos nosotros los cristianos y lo que produce en el corazón de una persona, tal vez podamos llegar a exclamar lo que dijo el apóstol Pablo ahí en la primera carta a los Corintios 9:16. Dijo: ay de mí si no anunciare el evangelio. Como nosotros ya dimensionamos el poder que tenemos y lo que ese poder produce en el corazón de un hombre incrédulo, ay de nosotros si no predicamos el evangelio. No es una opción predicar, no hay otra opción, solo tenemos que ir a predicar, tenemos que hablar de Cristo. Dios nos ha tomado a todos nosotros que estamos aquí, nos ha hecho un llamado santo. Él nos ha escogido para ser portavoces de su palabra. Y realmente muchos de nosotros tenemos la intención de predicar, pero solo se quedan en buenas intenciones. Solamente se quedan en buenas intenciones, porque existe un enemigo muy eficaz. Un enemigo muy eficaz, que es el enemigo de nuestras almas, el cual permanece a nuestro alrededor, siempre, fíjense, influyendo con su poder para que no testifiquemos en Cristo. Como dijo el viejo refrán, dice un viejo refrán: el diablo sabe más por viejo que por diablo. Es un refrán del mundo. Y realmente él conoce bien nuestras debilidades. Él sabe cómo paralizar toda actividad evangelizadora. Porque ¿saben algo, hermanos? El diablo se dio cuenta en la iglesia primitiva, cuando los cristianos eran perseguidos, eran apaleados, eran descuartizados, se dio cuenta de que cuando un cristiano moría, se avivaba la iglesia, se fortalecía, crecía más el número de cristianos, crecía mucho, había más poder en ellos. Mucho tiempo estuvo así, matando gente, torturándola para que renunciaran a su fe. Y lejos de que pasara eso, hubo un avivamiento, muchas personas se convertían en Cristo. Solamente con ver a las personas se arrodillaban. Pero el enemigo dijo: en las próximas generaciones basta, ya no va a ser así. Hoy se sigue viendo en muchos lugares lo mismo, pero hoy ha cambiado las técnicas. Hoy lo que ha querido hacer hoy con nosotros, las voy a enmudecer. No las voy a dejar que proclamen el evangelio. Voy a darles cosas para las cuales desenfoquen su mirada de Cristo. Voy a darles cosas para las cuales se distraigan. Y realmente nos está distrayendo. Nuestro trabajo, nuestros quehaceres del hogar, atendiendo nuestro negocio, poniendo mucha atención a las noticias enfermas del mundo, como esta que escuchamos el martes ahí de los extraterrestres. Hasta los mismos creyentes estaban: ¿será cierto? A ver, tú que eres pastor, dime. Imagínense, nos estamos distrayendo en cosas que no valen la pena. Estamos tan ocupados con eso que nos olvidamos de testificar, de predicar. Estamos enfocados en otras cosas, y eso nos está enmudeciendo, nos está robando nuestra atención, hermanos, de volver a salir a predicar la palabra de Cristo. Por eso no podemos ignorar, tenemos que estar alerta siempre, que siempre va a estar allí y tratando de influirnos en nuestras vidas. Y si a eso le agregamos nuestra carne pecaminosa, nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra pereza, nuestro egoísmo, nuestra falta de amor propio,
nuestra envidia, todo esto, créanme, que va a reducir la obra evangelística de Dios. Nos va a reducir a nosotros las ganas de ir a predicar el evangelio. Nos va a reducir a nosotros el potencial que Dios ha puesto en nosotros. Por eso no tenemos que callarnos. Él nos quiere tapar la boca, porque Él conoce nuestras perfectas debilidades y nos ha aprendido bien cuáles son las estrategias más eficaces para hacernos callar. Y no podemos callarnos, tenemos que seguir hablando de Cristo, tenemos que seguir evangelizando, porque Él de lo que ha sido experto ha sido en entenecer el entendimiento de los hombres. Los ha cegado completamente y engrandezca el evangelio. En una entrevista realizada por televisión le preguntaron a un conocido actor de cine, le dijeron: ¿cree usted en Dios? Y dijo: creo que hay algo. Respondió el actor: pero tengo miedo de no creer nada. Dijo: tengo miedo de no creer nada. Eran palabras sinceras de este hombre, de una estrella de cine, que pese a tenerlo todo en apariencia, le faltaba lo más importante: tener a Dios en su vida. Tener a Dios en su vida. Y no cabe duda, hermanos, de que si pudiéramos indagar en el corazón de este hombre, seguramente no encontraríamos otra cosa que frustración, vacío y desolación. Y como este hombre hay muchas personas que en apariencia están bien, pero tienen un corazón seco y vacío de Dios. Seco y vacío de Dios. Y de esto es de lo que se ha encargado el enemigo de nuestras almas, de poner, de sembrar ese pensamiento en nosotros, en los hombres, en todos. Así que todos nosotros, quiero concluir con esto, todo creyente, fíjense, hijo de Dios, quiero recalcar, todos los creyentes que realmente son hijos de Dios, aún dentro de su incapacidad, se haya suficientemente dotado por Dios, fíjense, suficientemente dotado por Dios para cumplir con dicha responsabilidad. Nosotros somos incapaces de muchas cosas, pero Dios nos ha dotado de algo. Por eso el apóstol Pablo aquí nos dice que somos como vasijas de barro. ¿Cómo es una vasija de barro? ¿Cómo es? Frágil, se despostilla, se quiebra cada rato. Pero dice que esa vasija de barro la sostiene un gran poder. Ese gran poder es Cristo en nosotros. Dice el texto: ahora tenemos esta luz que brilla en nuestros corazones, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contiene este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios y no de nosotros mismos. Nos recuerda, hermanos, el tiempo en que la gente guardaba sus monedas de oro en un puchero de barro. Esto nos recuerda eso. Las vasijas de barro en aquel tiempo se usaban como alcancías. La gente echaba sus monedas de oro y las sellaba con más barro adentro, arriba. Pero hoy nosotros tenemos este gran poder en nuestra vida, adentro de nosotros. La vida de Cristo vive en nuestra vida, hermanos. Y el tesoro de luz y gracia del Evangelio están dentro de nosotros. Y Dios nos ve como vasijas de barro. Por eso mismo, como hombres imperfectos, estamos sometidos a las mismas pasiones y debilidades de todos los hombres. Pero Dios pudo haber enviado ángeles o profetas a predicar, pero Dios nos ha confiado este ministerio a nosotros y nos ha dado las armas necesarias para poder predicar. Y ese es su Hijo Cristo, ese gran tesoro que tenemos dentro de nosotros. Tenemos a Cristo dentro de nuestras vidas, no solo para darnos la victoria sobre el pecado, sino también para darnos poder en nuestra debilidad. Somos seres imperfectos, sin poder alguno en nuestra vida, pero a Dios se le plació poner ese poder en ti, aún con tus debilidades, con tus imperfecciones, con tus tribulaciones. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es hablar, es predicar de Cristo, hablar en su nombre, y de convertir a los hombres se va a encargar Él.
Se va a encargar Dios. Y ahora que quede claro, hermanos, que ese gran poder proviene de Dios, no de ti ni de mí. Somos vasijas frágiles de barro. Estamos expuestos a quebrarnos cada vez. Pero Dios nos ha sostenido con su gran poder. Por eso el apóstol Pablo, con este texto termino, dice en la segunda carta a los Corintios 4:16, dice: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Vamos a orar y agradecerle a Dios. Padre, muchas gracias, Dios. Gracias porque encima de todo lo que el mundo nos acecha, nos dice, todo lo que escuchamos, Señor, tú no nos dejas, tú estás siempre con nosotros. Ese gran poder que tú has puesto en nuestras vidas, Señor, es tu Hijo. Hoy te doy gracias por esto y quiero pedirte por cada vida aquí representada, Señor. Quiero pedirte por cada uno de mis hermanos de tu iglesia. Quiero darte las gracias porque tú nos has amado, Señor, desde el tiempo en que nos viste a nosotros, en que volviste nuestra mirada a ti, Señor. Hoy te pido que pongas ese sentir, Señor, que hubo en alguien que nos predicó de Cristo, que pongas ese sentir en cada uno de nosotros. Yo te ruego, amado Dios, que a partir de este día, Señor, nuestras vidas cambien para gloria tuya, Dios. Y que nos guardes de cada acechanza del adversario. Y que podamos experimentar ese gozo, ese fuego en nuestro corazón para poder predicar tu palabra, Señor. Aún por encima de las pruebas, de las tribulaciones, Señor, que no nos tapen la boca, que vayamos a hablar de ti, Dios. Pero que hablamos de Cristo, no de nosotros, Señor. Hoy te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, por tu iglesia, por las personas que te van a conocer a través de nosotros, Señor. Yo te doy gracias y alabo tu nombre, Padre. Hoy pongo la vida de cada uno en tus manos, de nosotros en tus manos, Señor. Y te pido que nos despidas en esta tarde con tu paz, con tu amor, con tu comunión y con ese gran amor, Dios. A ti sea toda la gloria y la honra, Padre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias.